me ha dado estos días de compartir su palabra juntamente con ustedes, lo que me ha enseñado en unas ocasiones y en otras he tenido que aprender en forma muy callada del Señor. Es un privilegio para mí porque entiendo que las veces que, cada año al iniciar el año lectivo el seminario invita a una persona para traer los estudios espirituales. Y para mí es un privilegio siendo un nuevo profesor, quizás por eso, pero gracias al Señor por la oportunidad. Antes de empezar propiamente con el último mensaje, quisiera que tengamos un pequeño examen de los que vendrán posteriormente, recordando los temas que hemos tenido desde el día viernes. ¿Recuerdan ustedes el primer tema? Las damas le vamos a dar el privilegio. ¿Sí? Las implicaciones del llamamiento al ministerio. ¿Se recuerdan ustedes las implicaciones? El alto costo de ser llamado al santo ministerio. Hay que pagar un costo. Hay que renunciar a ciertas cosas. El segundo mensaje. Un llamado al valor. Ismael, un resumen breve de un llamado al valor. Bueno, ahí nos estuvo usó la vida de Josué, como Dios le hizo 3 llamadas a ser valiente, a esforzarse. Y vimos cómo las promesas, la palabra y la presencia de Dios le acompañaban si él confiaba en el Señor. Amén. Gran bosquejo. Gran bosquejo. Un llamado al valor frente a una nueva responsabilidad. Muchas veces el siervo de Dios tiembla, tiene miedo, pero viene la palabra de Dios en su momento adecuado y nos da palabra de ánimo, de esfuerzo y de valor, de su promesa, de su palabra y de su presencia. Un gran bosquejo para futuros sermones. El tercer mensaje, ¿quién se recuerda? ¿Las damas? La reconfirmación del llamamiento al ministerio. ¿Un resumen de aquello? La reconfirmación al llamamiento al ministerio está en el hecho de que abrumado por los días ordinarios y esperando el llamado de Dios o la palabra de Dios, el tiempo de Dios, podemos esperar 40 años, un año, algunos meses, pero cuando Dios llama, nos capacita para una tarea especial. Él se revela como el Dios del pasado, del presente y del futuro. El otro tema, los jóvenes. El ministerio cristiano no es un camino fácil. ¿Un resumen de aquello? ¿Por qué no es un camino fácil? Es un camino corto. ¿Sí, hermano? El camino más largo muchas veces es el mejor para aquellos que buscan la tierra. Oh, amén. No siempre la ruta más corta es la ruta más segura. Dios, en sus planes de preparación a su pueblo y a su siervo, en vez de conducirle por el camino más corto, lo trajo por el camino más largo y le hizo dar unas vueltas para que el pueblo aprendiera lo que es difícil caminar en el desierto, para que los pies acostumbrados a estar quietos aprendan lo que es el camino del Señor. El otro mensaje, las damas. La decepción y la amargura. El ministerio tiene desiertos, vías de soledad. Hay lugares amargos como Mara, pero al lado de una decepción, de una amargura, siempre hay la provisión de Dios. Al lado está la gracia de Dios que nos sostiene. Amén, hermanos. Finalmente,
Vamos a leer Éxodo 17, los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos en estos días estudiar tu palabra, identificarnos plenamente con el pueblo de Israel como nación, porque representa la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por el entrenamiento que tú tienes para nosotros, aunque muchas veces largo, pero qué beneficioso, qué positivo para nuestro ministerio. Te damos gracias, Señor, que vendrán caminatas largas, sol ardiente, disciplina, trabajo, necesidades, incluso momentos amargos, pero te damos gracias que tu palabra nos anima, que en cada momento y en cada ocasión está tu gracia, tu sustento para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta verdad, que es parte de nuestra vida, que la hemos experimentado en muchas ocasiones. Enséñanos en esta mañana a entender lo que tienes para hoy día y aplicar, Señor, durante nuestra estancia aquí en el seminario. Gracias por tu palabra nuevamente. En Cristo Jesús. Amén. Refidim. Podemos titular disconformidad, intolerancia, murmuración y a la vez provisión de Dios. Provisión de Dios. Moisés, el siervo de Dios, está guiando a su pueblo. Anoche vimos que llegaron a Mara, un momento de decepción, pero también un momento de alegría y gozo. Pero Mara no era la meta. Tenía que el pueblo seguir caminando. Y llegaron a un lugar que Dios le tenía preparado, Elim. 12 fuentes de aguas dulces, 70 palmeras rebosantes de verdor, como descanso momentáneo para el pueblo de Israel. Pero Elim tampoco era la meta. El pueblo tenía que seguir caminando. Y uno de esos lugares que tenía que pasar era Refidim. Refidim significa campamento de disconformidad e intolerancia del pueblo. En Refidim el carácter del siervo de Dios, de aquel que se va probando como el líder principal, es probado, es sometido a la prueba. En Refidim hay lecciones espirituales que aprender, que son de un valor incalculable para todos nosotros, especialmente para aquellos que hemos decidido entrar en el ministerio santo del Señor.
Refidim, en primer lugar, nos muestra el límite de nuestras capacidades humanas. El límite de nuestras capacidades humanas. En Refidim, Dios abate el orgullo del líder. Pocos de nosotros, poquísimos de nosotros podemos soportar un éxito largo y continuado. Cuando se está parado en una altura sin ningún rival, cuando se tiene la admiración y la envidia de una multitud. Estos son los momentos o puntos más débiles del siervo de Dios. ¿Cuánto me recuerda un estudiante en mi país, en Bolivia, en el seminario Jorge Allen de Cochabamba? Llegó un muchacho de la región tropical de mi país a prepararse para el ministerio del Señor, entusiasta, muy capaz para entender la palabra del Señor y predicarla. Tenía unos dotes intelectuales sobresalientes, pero que muy pronto le duró la admiración, ese prestigio, esas cualidades. Muy pronto se hinchó. Muy pronto se hinchó y luego creó el problema en el seminario, al punto que una vez le estaban despidiendo de la institución y algún otro profesor fue y le clamó y le pidió y se arrodilló para que volviera el estudiante al seminario. Así, en esa situación, el joven estuvo 3 y 4 años estudiando. Hacía su obra práctica, su servicio cristiano fuera de la ciudad, en una pequeña población. Allí encontró un grupo de hermanos que le sostenían espiritualmente y también le apreciaban como individuo. Pero al punto fue que le apadrinaron una dama muy importante en la iglesia, le apadrinó. Lo hizo su hijo favorito. Lo mimó en muchas maneras. Le dio una bicicleta, le dio esto y le dio comida y le dio ropa. Bueno, la atendía como a un hijo. ¿Por qué? Yo le pregunté a la señora, porque Carlos es intelectual, es brillante, tiene un tremendo futuro para el Señor. Sí, lo tenía. Pero eso no condice muchas veces con el llamamiento del Señor. Así, alimentando el orgullo, llega un momento en que se prueba el orgullo. Y finalmente fue probado cuando en su último año estaba dirigiendo una iglesia en la ciudad como el líder principal. La iglesia lo constituyó el pastor aún sin graduar. Pero cuando terminó el 4.º año, él terminó dividiendo la iglesia, llevándose un grupo de hermanos de la iglesia, porque no se quiso someter al gobierno eclesiástico de la iglesia local. Así terminaron sus intereses en el servicio del Señor. Hermanos, cuando el corazón se llena de orgullo, nos falta la sabiduría para dirigir nuestros pasos. Somos muy dados a repetir la locura del rey Ezequías, de mostrar nuestros tesoros a los embajadores extranjeros. Se nos habla de Ezequías en 2 Reyes, el capítulo 18, los primeros 5 versículos, con especial referencia al versículo 3, que Ezequías era un hombre de Dios que caminaba en sus pasos como caminaron sus antepasados. Hay un buen testimonio de la palabra de Dios. Pero Ezequías, en un momento de falta de sabiduría, cuando pensó en sí mismo, en Isaías 39, los primeros versículos, nos muestra que el rey Ezequías mostró los tesoros de su propia casa, invitando más tarde
a que Babilonia saqueara totalmente su casa y el templo de Dios. ¡Qué falta de sabiduría! Los hombres grandes, cuando están en el primer lugar, no siempre es así, pero muchas veces son tentados por el orgullo. Hermanos, siempre que sucede esto, que el corazón del hombre se hincha de orgullo, se alza en confianza propia, entonces se acaba su utilidad como siervo. Porque se hace siervo de sus propios intereses, de sus propios gustos personales. Y Dios no permita, hermanos, que seamos empleados por el engreimiento del orgullo humano, porque Dios abate al orgulloso. Leamos Isaías 10, 15 y 16. También en Proverbios hay otro pasaje que habla del hombre orgulloso, pero aquí vamos a leer esta mañana Isaías capítulo 10, los versos 15 y 16. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Escuchemos esta admonestación del Señor para el orgulloso del corazón del hombre. Ha sido el orgullo, ha sido la ambición personal, los intereses mezquinos, la soberbia, que es el resultado del orgullo, que ha quitado tantos siervos de Dios de su servicio. Aquellos que por un tiempo fueron maravillosamente ayudados por Dios en muchas jornadas de trabajo, fueron ayudados por la poderosa mano del Omnipotente, más tarde fueron dejados a un lado por el orgullo. Yo tengo algunos datos en algunos otros mensajes mencionados. Yo conozco soldados del Señor Jesucristo en el continente latinoamericano que empezaron muy bien, con gran ministerio, con ministerio de la familia y de la santidad, y se encuentran tirados desde Argentina hasta México. Porque cuando el orgullo y la ambición personal y la falta de confianza en Dios y la confianza en sí mismo crece más, somos blancos del enemigo. Dios no puede actuar en nosotros cuando nos hacemos fuertes en nosotros mismos. Cuando nos hacemos fuertes en nosotros, comienza nuestra propia caída. Moisés, nuestro motivo de estudio, corría el mismo peligro de una caída semejante. El monarca más orgulloso del mundo de aquel entonces había sido humillado a extremo. ¿Se recuerdan ustedes la presencia de Moisés ante Faraón cada día, trayendo un mensaje de Dios? No era Moisés, era Dios frente al orgullo del hombre. Y Dios abatiendo la naturaleza humana. Las últimas 10 plagas y la derrota de su ejército en el Mar Rojo es la muestra como Dios abate completamente el orgulloso corazón del hombre cuando no se rinde a Dios. ¿No había un motivo de orgullo de parte del siervo de Dios? Yo creo que hay momentos como estos que el líder principal puede sufrir de cierto frenesí. Ante los sacerdotes y los magos y los sabios de Egipto, Moisés fue más sabio que todos ellos. Por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, Moisés venció a los sabios de la tierra. Moisés había encabezado el más grande de los éxodos que se ha tenido. El océano había sido dividido
por la intervención, por el instrumento humano. Moisés fue el principal líder. La caída del maná, una estupenda forma como Dios muestra su amor para con su pueblo y su provisión diaria para su pueblo. Físicamente Dios alimentaría a su pueblo por 40 años. Hermanos, todas estas cosas pueden crear en el hombre un momento de delirio. ¿No había tentación en todo esto? Claro que sí. Escuchen la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 11 al 17, con énfasis especial en el verso 17. Y por eso me atrevo a decir que había un peligro en su ministerio de Moisés, porque la palabra de Dios implícitamente lo dice. 11 al 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La palabra de Dios así lo confirma. Que todo líder, que el siervo de Dios está tentado frente a esto, al orgullo, al orgullo. Los hombres grandes y buenos no están libres de los ataques o del ataque del orgullo y la vanagloria de la vida. El apóstol Pablo así lo sentía. Y fue por esto que se gloriaba en muchas ocasiones en sus enfermedades físicas, hallando los recuerdos de su propia debilidad. Leamos 2 Corintios, capítulo 12. Segunda Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 7. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, me atrevo a proponer, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, que Dios trajo a Moisés a Refidim para contrarrestar y refrenar todas sus tendencias de amor propio, para abatirlo hasta la impotencia, para enseñarle los mezquinos límites de sus recursos y capacidades. Quisiera leer el libro de Job, el capítulo 33, un versículo que corrobora lo que estoy diciendo. Job 33, versículo 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Hermanos, hace varios años atrás,
que yo aprendí una lección importante en mi vida. Ahora me puedo pensar que fue mi refidim. El Señor yo noté a muy pocos meses en el seminario que tenía ciertas capacidades intelectuales y que quizás aventajaba a algunos de mis compañeros. Y que pronto yo sentí la estima de mis profesores. Pero Dios sabe abatir a sus líderes, sabe abatir a aquellos que se quieren hinchar. Y gracias a Dios por ese abatimiento. Al final del primer año, entusiasta con la obra práctica, juntamente con otro compañero, fuimos en la noche llevando un micrófono, un altoparlante, para predicar al aire libre en un pequeño barrio de la ciudad, alejado de la ciudad, a predicar al aire libre y luego reunirnos en una pequeña casa, en una habitación, para compartir la palabra de Dios. Esa noche estuve predicando sobre Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, era mi tema al aire libre. Y estuve predicando como 5 minutos cuando sentí en mi garganta un coágulo de sangre muy grande que salió de adentro. Y como estaba predicando, sentí lo dulce en la boca, algo caliente, medio dulce, y comencé entonces a tragármelo y terminé el mensaje inmediatamente. Y le digo a mi compañero, vámonos al seminario. Y me dice, ¿qué pasa? Mira lo que me pasa. Entonces pongo a un lado, escupo y los coágulos de sangre salían. El compañero se asustó a tal punto que creyó que yo moría en ese momento. Fuimos y yo tenía tanto temor esa noche a avisarle al decano del seminario, porque no quería que me despidan. Y no le avisé. Cogí una caja de zapatos vacía y abrí el catre de 2 pisos, los catres de 2 pisos, abrí un poco así para dejarme caer y echar ahí la sangre. Y estuve en la noche haciendo eso por 1 hora, quizás menos, cuando mis compañeros no resistieron la cosa y uno en forma muy sutil fue a avisar al decano. Un compañero se muere, tiene hemorragia de sangre. Cuando viene el decano tenía toda la razón, se paró en la puerta un poco asustado porque esa situación tenía una connotación nacional. En aquellos días, en mi país, se había declarado la peste bubónica a consecuencia de las ratas, especialmente en lugares tropicales y llenos de pastizales para ganados. Hay pequeños pueblos en mi país, en Bolivia, y las ratas habían corrido hacia los pueblos debido a que queman los pastizales y los animales, estos roedores, huyen a los pueblos, y había contagiado a una población de 5.000 personas. Y todos estaban muriendo de la fiebre hemorrágica, que le producía una fiebre interna, y la sangre comenzaba a salir por la nariz, por la garganta, por los oídos e inclusive por los ojos. La fiebre era tan alta que se le caía el pelo de la cabeza. Y yo proviniendo de la región tropical, evidentemente, inmediatamente los maestros y todo el personal hizo la relación que me encontraba con esa enfermedad. El siguiente día yo fui en busca de un médico evangélico y él me dijo, mejor que vas a tal clínica. Y en tal clínica inmediatamente lo mandaban a ese lugar donde estaban los enfermos. Yo decidí que no. Oré al Señor, si estoy con esta enfermedad y es definitivamente mortal, pues me retiro del seminario. En la tarde vine, estaba todo desinfectado el seminario. Habían pagado los expertos para venir a fumigar y desinfectar, y toda mi ropa estaba colocada a un lado. Y yo llego y sentí que todo se me había caído, todos mis planes se habían roto, toda la esperanza de servir al Señor había terminado. Cogí unas cuantas ropas, un compañero me dio unos bananos y otro unos pesos para que me vaya y si pueda retornar a mi casa. Y me fui para buscar un autobús.
una pareja, su hermana del compañero de cuarto, una señora que tenía 2 hijas jóvenes, vino y me dijo: hermano Rodolfo, no se vaya, usted no es un perro, usted no va a morir por ahí, si tiene que morir, muera en mi casa. Yo le digo: usted se está exponiendo a un peligro grande. No, me dijo, mi hermano ha sido tu compañero durante 1 año, y si tú tienes esto, también José lo tiene. Si me dio el coraje y me detuvo y me quedé. Y en 3 días estuve alejado de la ciudad. Me llevaron fuera de la ciudad para que muera lentamente. Pero no sabía el seminario dónde me había ido. Ellos creían que me retiré. Pero una hermana me llevó a una casa. Hermanos, qué interesante. Al 3er día, 4.º día, al amanecer, yo sentía el coágulo de sangre tan grueso aquí que me estaba atormentando, me estaba ahogando. Y la hermana vino, oró por mí, porque vio en mi rostro la palidez y que no había mucha esperanza. Oró a las 3 de la mañana y yo descansé en paz confiando en el Señor. En la madrugada estaba soñando un sueño agradable de canto de ángeles cuando me despiertan los gallos y los perros. Yo decía, y dije entre mí mismo: ¿hay gallos en el cielo? No había muerto, hermano. Me levanté. Ese día me pagaron mi consulta y fui al examen médico y era un hueso, una astilla de un hueso de una sopa que comí de maíz que había penetrado en la epíglote, en las carnosidades que tenemos, y me había herido con bastante profundidad. Y eso entonces hacía que perdiera bastante sangre. Pero el Señor me humilló, me abatió, me sacó lo que estaba empezando a tener. Y en otras ocasiones también lo ha hecho. Y yo doy gracias al Señor por ese refidín, porque es importante en la vida del siervo de Dios. Y Moisés fue probado en esta circunstancia. La prueba de la falta de un elemento físico indispensable fue el refidín de Moisés, el agua. En Refidín el pueblo altercó con Moisés. El problema no es serio cuando el hermano John se enfrenta a 1 o 2 estudiantes, pero cuando se le viene la multitud, la escuela de idioma y la escuela bíblica, bueno, ahí casi no hay mucha solución. Si el reclamo hubiera sido 2 o 3 personas, estaba bien, pero fueron 2 millones de personas padeciendo de sed física. En Refidín Moisés es culpado de haber sacado a Egipto al pueblo de Israel y haberle conducido por un desierto. Más antes hubieron murmuraciones, como vimos en la palabra del Señor. Hubo murmuración en Mara, murmuración en el desierto de Sim, pero en Refidín fue más seria. Estuvieron a punto de apedrearle, a punto de quitar la vida del siervo de Dios. Uno se pregunta, ¿esa es la forma con que pagaban los servicios de este hombre? La situación era extremadamente seria. ¿Cómo producir agua? En lugar rocoso, difícil y seco, ninguna sabiduría humana o poder humano podía ayudarle. Yo me pongo a pensar que Josué, en aquel tiempo joven, Moisés le dijo: bien, Josué, con este grupo de personas, busca agua en los lugares más bajos. Y estuvieron buscando agua y todo era seco. Moisés estaba ante una situación muy difícil. Vean ustedes que era tan difícil. Si hubiera sido la sed de un niñito, tal vez podría haberla apaciguado. Pero era la sed de 2 millones de personas. Hermanos, cuando la intolerancia de los hombres, la irracionalidad que cunde en el individuo, la ceguera espiritual se vuelve contra el siervo de Dios. El Señor, sin embargo, está a nuestro lado. Está a nuestro lado, nos guarda, pelea por nosotros y nos dice: no temas. A Moisés le dijo: no temas, Moisés, pasa delante de ellos, pasa delante de ellos. Y ahí en Refidín, Moisés recibe la provisión de Dios.
En Refidim aprendemos dónde están los almacenes y los depósitos de provisión de Dios. Herirás la peña y saldrá agua. Esto es extraño e inaudito. Una roca almacenando agua. O sea, había pensado Josué posiblemente que el agua estaba abajo, pero nunca pensó que estaba arriba. Hermanos, pero en la gracia de Dios, en su provisión de Dios, en los lugares inesperados, allí están los almacenes, la provisión del Señor. ¿Cuánto me hace recuerdo de un hermano predicador, un hermano salvadoreño? Decía, ¿han orado por un Safeway ustedes? ¿Por un Kroger? Decía, esos supermercados que hay en Dallas, tremendos supermercados, que ahí casi nunca le faltan las cosas que necesita el ser humano. Pero ahí en el desierto no había Kroger, no había H-E-B, no habían esos supermercados. Pero cuando no hay esos supermercados, no hay Walmart, no hay Kmart, ahí están los almacenes de Dios. Ahí está la provisión del Señor. Los que temen al Señor nunca padecen necesidad. Se enfrenta a la necesidad, pero siempre está la provisión de Dios. Y en este caso, como la peña, en el lugar menos inesperado por los hebreos, y para Moisés inclusive, allí estaba la fuente de vida, la peña que brota agua, símbolo de Jesucristo, que satisfizo la sed de 2 millones de personas. Pero así nuestro Señor satisfizo la vida de millones de personas y continúa ofreciendo esa agua de vida. Hermanos, es necesario que el líder sea sometido a pruebas de la disconformidad, de la intolerancia, inclusive atentando contra su vida. Pero también en esa situación, el siervo de Dios encuentra su provisión. Y no es una provisión miserable, siempre la provisión de Dios es en abundancia. Y esa provisión no viene de las cosas que nosotros vemos, los grandes supermercados, viene de los lugares que menos se esperan. Dios provee para nosotros y Dios proveerá para ustedes durante estos largos meses y años en el seminario, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Se fijaron en cómo el número especial y el mensaje y la aplicación, todo ha coincidido en dejarnos una aplicación práctica. Vamos a ponernos en pie para ser despedidos con una oración, pero llevando en nuestro corazón estas verdades y estos votos a favor del año lectivo. Gracias, Padre, porque nos has enseñado de tu palabra a través de nuestro hermano, pero hemos oído más bien la voz de tu palabra, la voz de tu Espíritu. Oh Dios, anda con nosotros en estos días, entrando en la rutina necesaria, en el valle, en así el peregrinaje, que siempre, oh Dios, te reconozcamos. Y tú al lado nuestro, como así la nube de día y también el fuego de noche, a fin de que te sigamos siempre con corazón humilde, abatido, pero también siempre agradecido. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos. Gracias.